del versículo 1. Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padres y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados,
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que la sola lectura, por supuesto, de la palabra del Señor sea de beneficio para todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Comenzamos el martes y seguramente vamos a avanzar muy poco hoy día, pero no importa, hermano, lo importante es que la lectura vaya quedando en la mente de cada uno de nosotros para nuestro beneficio. Este es un tema muy importante en este tiempo, y como lo fue también en el tiempo en que Judas, el hermano del Señor, está escribiendo esta carta. Ya hemos hablado de él, hemos mencionado algunas cosas características de este siervo de Dios y también de la docilidad que él ha mostrado al Espíritu Santo, porque él tenía en mente, como hemos visto, escribir algo seguramente, algún tema muy relevante concerniente a lo que es nuestra salvación, porque de ese tema nosotros podríamos pasarnos toda la vida hablando y nos faltaría vida para hablar de ello. Pero el Espíritu Santo le guió y él fue obediente a escribir acerca de la sana doctrina. Aquí cuando vemos la fe que ha sido una vez dada o de una vez dada a los santos, no es aquí lo que está a la vista el creer, porque nuestra fe es eso, lo que creemos, lo que aceptamos como la verdad. Aquí lo que está a la vista es la sana doctrina, el cuerpo de doctrina que ha sido dado de una vez por todas a los creyentes, la enseñanza de la palabra de Dios. Y en forma muy especial tenemos que mencionar la enseñanza para nosotros hoy día, que pertenecemos a este nuevo pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero, aquellos que hemos salido tanto de los judíos como de los gentiles y formamos la iglesia. Y es en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en que han entrado hombres encubiertamente entre el pueblo de Dios. Y esto, por supuesto, había sido y ha sido anunciado por los apóstoles anteriormente. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a Timoteo, él ha dicho que vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y que mandarán eh, a, a, sus, a los creyentes que no deben casarse, que se abstengan de alimentos que Dios creó para que los creyentes con acción de gracia participásemos de ellos. Todavía, hermanos, porque esto es importante, son cosas que a lo mejor para algunos son conocidas, para otros no tanto,
pero tiene varias cosas que hay que analizar en estos temas, pero hoy por hoy, no hay esto es importante que lo sepamos, no hay ningún alimento, absolutamente ningún alimento que esté prohibido para los creyentes por la palabra de Dios. No hay ninguno, porque el apóstol Pablo, ustedes leen ahí la primera carta a Timoteo, y él dice, nada es de desecharse, solamente que debe ser tomado con acción de gracia, porque por la palabra y la oración será santificado. Porque yo me he encontrado a veces con hermanos que tienen cierta reticencia a algún tipo de alimento porque en la ley judaica estaba prohibido, pero nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Nosotros pertenecemos a la iglesia y las instrucciones para el pueblo de Dios, para la iglesia, precisamente están en las cartas. Pero los falsos maestros, los obreros fraudulentos, como también conocemos, ellos están haciendo todas esas cosas para confundir al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo deja a Timoteo en Efesio para que él impida que algunos escuchen esas falsas doctrinas, incluso si es necesario tapar los oídos para que no escuchen y impedir que algunos hablen falsas enseñanzas. Es tan importante, hermanos, porque el apóstol Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás también a otros. Ahora, no está hablando de la salvación del alma el apóstol Pablo, sino que está hablando allí de que él se va a salvar de enseñar un error y va a salvar a otros de que aprendan un error que luego puede ser divulgado. Así por eso es importante, queridos hermanos, este tema que plantea aquí Judas, más bien el Espíritu Santo, a través de Judas, porque también el apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solamente que la Iglesia y el Espíritu Santo son los que detienen que la corrupción avance de tal forma que llegue a, a cumplir el máximo que espera el diablo hacer aquí en la tierra, dañando a la raza humana, llevándola a la condenación y confundiendo a los creyentes y por supuesto a aquellos pseudos cristianos que son religiosos pero que no conocen la palabra de Dios. Ellos son presa fácil de estos, están ya en acción. El apóstol Juan dice que han salido muchos anticristos y no debemos confundir con esos muchos anticristos con el anticristo que se va a levantar en el tiempo de la gran tribulación. Estos anticristos son los que ocupan el lugar del Señor, que permiten que les rindan pleitesía y que ellos están en contra, por eso son anti, están en contra de Cristo. Así, esta es una de las razones que es tan importante este tema, el tema de los falsos maestros. Y es tanto así que el Señor se refiere a ellos con palabras muy duras, a estos falsos maestros. Nosotros vemos que en la palabra de Dios hay dos tipos de personas que se les trata de una forma muy dura en la palabra del Señor y se les trata
como perros. Y lo voy a leer textualmente porque no quiero que alguien piense que yo estoy usando palabras mías. No. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 3, dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas para que vosotros y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de el cuerpo. Ese es el lenguaje que el Señor usa para esas personas, porque no son otra cosa que agentes de Satanás. Y antes uno se hacía problema, yo por lo menos cuando era muy niño, pensaba ahí en el Apocalipsis, cuando se habla que los perros quedarán afuera, y uno pensaba en los animalitos, porque uno no, realmente el conocimiento era muy corto que tenía. Pero ahora uno se da cuenta a quiénes se refiere con ese lenguaje el Señor. Y así que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente o a escondidas, o como alguien podría decir, entraron por una puerta lateral, una puerta trasera, no por la puerta del frente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No es que hayan hombres, nunca debemos entender en la palabra de Dios que Dios haya destinado y haya elegido a hombres y mujeres para la salvación y haya destinado otro para la condenación. No, no es eso, sino que este pecado ya había sido, por así decirlo, evaluado, y, y aquellos que entraran a cometerlos, obviamente para ellos no hay remedio, no hay vuelta atrás, sino están condenados eternamente, porque generalmente las personas que cometen este pecado son hombres y mujeres, porque también pueden haber mujeres que estén haciendo lo mismo, que han apostatado de la fe, que estuvieron entre el pueblo de Dios, que participaron de las bendiciones del pueblo de Dios, que como dice el escritor, el Espíritu Santo a los hebreos, ellos tuvieron un paladeo de lo que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y todas aquellas cosas de las que disfrutamos los creyentes, pero ellos solo tuvieron un paladeo, jamás recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Se veían como creyentes, pero internamente no lo eran. Era como la parábola del Señor, ¿cierto? Entre el trigo, la cizaña, muy parecido, casi iguales, pero la diferencia está en lo interior, y esa diferencia solamente la conoce el Señor. Una, una gráfica, una figura gráfica de esto lo podemos ver en Judas, un apóstata, un hombre que a los ojos de todos los demás era un discípulo del Señor, pero que finalmente se manifestó lo que había en su corazón. Así estos hombres, lamentablemente, están condenados eternamente, porque el apóstata, para él ya no hay remedio, no hay vuelta atrás, ya que ellos, después de haber dicho creer en el Señor, ellos se rebelan y empiezan a sembrar la cizaña, el veneno entre los creyentes. Y la palabra del Señor es muy clara, no nos deja absolutamente ningún lugar a dudas para que nosotros entendamos la realidad de este tipo de personas. Mire cómo continúa aquí la palabra de Dios: hombres impíos, hombres impíos. Tal vez
entre los creyentes se vean como hombres piadosos. Pero el Señor dice, estos son hombres impíos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo muestran su impiedad? Ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En libertinaje. Muchas veces la gente religiosa, gente que no tiene la verdad del Evangelio, cuando nosotros les enseñamos, les predicamos y les decimos que el Señor, con la muerte en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y eso es una verdad que la tenemos en las Escrituras y en la cual nosotros nos gozamos realmente porque Él alejó de su vista y de sus pensamientos nuestros pecados de tal manera que Él no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ¿qué dicen a esta gente? Dice, bueno, así que como ustedes ya fueron perdonados, ahora pueden hacer lo que ustedes quieran. Total, ya han sido perdonados. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el Señor nos salvó, nos liberó de la condenación eterna y nos perdonó todos nuestros pecados, pero Él nos ha dejado establecido que nosotros ya no debemos andar en la forma que en otro tiempo vivimos. Y por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, él le dice lo siguiente con respecto a lo que estamos nosotros mencionando. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo vamos a vivir en este siglo, en este tiempo? Sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así, nosotros ni ningún creyente en Cristo está autorizado para vivir como Él quiera, para tomar y hacer de la gracia de Dios, como estamos leyendo ahí en Judas, una vida libertina que por un lado estamos nosotros diciendo que somos hijos de Dios y por otro lado estamos con nuestra propia conducta, estamos diciendo algo muy ajeno a lo que proclamamos con la boca. El apóstol Pedro también, él nos amonesta y dice, amados, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y mire lo que sigue, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos nosotros, hermanos, embajadores, representantes de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud, una conducta que honre a quien representamos, porque, ¿saben? El primer damnificado con nuestra mala manera de proceder es el Señor. Es el Señor. Y luego el Evangelio, y al último nosotros. ¿Se fija? El primer damnificado. Así por eso es importante tener en cuenta estos consejos, porque el apóstol Pedro igual dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a la gente, andando en laxivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución o de corrupción. Así, nosotros tenemos en la palabra de Dios las instrucciones precisas cómo debe ser nuestra forma de vivir, de comportarnos. Pero estos hombres impíos de los que estamos comentando, a ellos no les importa absolutamente nada lo que pueda resultar sus vidas en relación a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente ellos convierten el libertinaje la gracia de Dios, sino que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay cosa más chocante en el mundo, una persona que primero proclame una verdad y luego que la niegue. Y por supuesto, en este caso, ellos niegan al único Dios soberano y también, por supuesto, por ende, niegan al Señor Jesucristo, aquel que en su persona santa unió deidad y humanidad. Ahí está el nombre compuesto del Señor. Y el versículo 5 continúa aquí Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, para decir, ya estos creyentes a los que Judas está escribiendo no eran ajenos a estas verdades, sino más bien ellos las conocían y Judas puede escribirles con toda confianza que ellos ya lo sabían. ¿Y qué era lo que ellos sabían? Aquello que está escrito, por supuesto, en la palabra de Dios, aquello que Dios nos muestra desde el principio
cuando Él escoge a Israel como el pueblo terrenal suyo para poner en ellos su nombre, para que ellos fueran su especial tesoro y por supuesto para que Él también fuera el tesoro de ellos. Pero aquí sucede que cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto, ellos salen todos, e incluso algunos extranjeros. Así salen creyentes y no creyentes juntos en aquella congregación. Ellos vieron los tremendos milagros que el Señor hizo cuando les sacó de Egipto, cómo el Señor protegió a los israelitas a través de la sangre de un cordero para que no hubiera mortandad en sus casas. Y en cambio, en la casa de los egipcios, allí sí hubo muerte. Luego el Señor los saca y cuando ellos están allí en la encrucijada, porque se encuentran frente al mar y que les impide el paso, Dios en su bondad les abre camino y ellos pueden pasar como por tierra seca, pero los egipcios allí son muertos por la mano de Dios a través de las aguas. Entonces ellos vieron, ellos fueron testigos personales, ellos en su propia carne, ellos podían decir, Dios me salvó de morir allí en manos de los egipcios, me salvó de morir a través de el ángel de la muerte, me salvó de morir a través de el Mar Rojo. Pero luego ellos manifestaron lo que había en su corazón, de tal manera que empezaron a sembrar la desconfianza entre los demás, empezaron a blasfemar en contra de el Dios del cielo, quien les había sacado, quien además de eso les dio agua, les dio pan, comida de reyes, dice la palabra de Dios, pero ellos no la supieron valorar. Muchas veces nosotros también, hermanos, nos pasa algo parecido, no valoramos las cosas que el Señor nos da, porque todo lo que nosotros tenemos a diario, todo lo que es para nuestra vida, todo lo recibimos de Él, y nada es por nuestra fuerza ni por ninguna otra forma, sino que todo es dado por su santísimo poder, por su amor, por su misericordia que se renueva cada día. Entonces, el Señor, esta es una verdad que muchas veces cuando proclamamos el Evangelio, también yo lo menciono muy seguido, porque Dios es piadoso, es misericordioso, pero Él no salva a nadie en contra de su voluntad. Si alguien no quiere ser salvado, no es, el Señor no le va a salvar. Y en esta oportunidad, los israelitas empezaron a murmurar que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto, que los hijos de ellos iban a ser trofeo para los enemigos, y Dios dijo, esta generación, todos los que salieron de Egipto de 20 años arriba, aquellos duros de cerviz, ninguno va a entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasó con ellos? Ahí quedaron sus cuerpos, tendidos en el desierto. ¿Por qué quedaron tendidos? Por su incredulidad, por su desconfianza del Dios del cielo. Entonces vemos que también muchas veces entre los creyentes
hay personas que están convencidos intelectualmente, pero que nunca han sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Y dice aquí, estos son ejemplos de juicio que estamos leyendo de parte de Dios para los incrédulos, para aquellos que realmente eran un estorbo más bien para el avance del pueblo de Dios. Dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, destruyó a los que no creyeron. Dios les dio el pago conforme a su propia incredulidad. Luego está también en el versículo 6 el ejemplo de los ángeles. Hay algunas teorías, hermanos, de que estos ángeles se unieron con las hijas de los hombres, porque allí en lengua semita, a los que se les llama hijos de Dios en Génesis, allí son los ángeles, y se unieron con mujeres, y de allí salieron los grandes gigantes, pero no tenemos realmente una base sólida bíblica como para nosotros pensar que eso es así. Cuando el pecado y la maldad llegó al colmo de Dios en el tiempo de los antediluvianos. Pero aquí se mencionan a los ángeles. Y los ángeles que no guardaron su dignidad. Nosotros sabemos que el ángel que se rebeló en contra de Dios no, no estuvo de acuerdo, no estaba conforme con la dignidad que Dios le había concedido, y realmente fue algo tremendo, un tremendo privilegio. Y él se rebeló en contra de Dios. Y mire, vamos a tomarnos no importa, ya no vamos a avanzar mucho, pero por lo menos algo vamos a mirar aquí en Isaías. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 14. Aquí se habla de este ángel. Dice en el versículo 11 del capítulo 14, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y mire, y seré semejante al Altísimo. Más tú derribado eres hasta el Seol. Ahí tenemos la mención de el líder de los ángeles que pecaron en esa oportunidad. Pero vamos a ver un poco de cómo era este ángel, de la dignidad que Dios le había concedido y que realmente él no valoró, no estuvo de acuerdo con aquello. Dice en Ezequiel, el capítulo 28,
tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. ¿Qué descripción se da de este ángel que fue el que lideró la rebelión en contra de Dios? Y le siguieron muchos ángeles que ahora, dice, están guardados. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Sí? Dios no se apiadó de los ángeles que pecaron. Para ellos, ya usando palabras nuestras, su suerte está sellada. Ellos están esperando el momento en que su sentencia será publicada y ellos serán lanzados al lago de fuego. Por eso es que no nos extrañamos, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús aparece en su ministerio, los religiosos, aquellos que tenían conocimiento de la palabra de Dios, los doctores de la ley, no fueron capaces de discernir, de ver en el Señor Jesús el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto al Mesías que había venido para liberar al pueblo de su pecado. Pero los demonios sí le reconocieron. Recordamos cómo le dijeron: yo te conozco, tú eres el santo de Dios. En otra oportunidad le dijeron: ¿acaso has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y cuando nosotros leemos en la carta que escribió Santiago, Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, bien haces. Pero te cuento algo, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos saben que para ellos no hay absolutamente ninguna forma de que ellos puedan obtener algún alivio a lo que les espera por su pecado. Aquí tenemos nosotros ejemplos de castigos de parte de Dios a la soberbia, a la incredulidad, al engaño. Estos ángeles en que Dios les creó con la dignidad que Él les dio, sino que ellos quisieron mucho más, siguiendo aquel que quería ser y que pretende hasta ahora ser igual al Altísimo, y que en el tiempo de la tribulación va a ser un remedio de lo que es el Dios Trino, cuando se junte allí con la bestia el falso profeta.
Así, hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios porque el Señor nos ha salvado y el Señor nos guarda de mal, y debemos estar en guardia orando al Señor para saber distinguir a este tipo de personas que se entrometen dentro del pueblo de Dios con la única razón de causar daño, divisiones y confundir a los creyentes. ¿Cómo nosotros podemos llegar a distinguirlos a ellos? Bueno, teniendo un conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra como señales de este tipo de personas. Bueno, lamentablemente ya la hora nos alcanzó y vamos a quedar hasta aquí en el estudio de esta carta que realmente tiene muchísima enseñanza. Así, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos en esta tarde una vez más agradecer a ti por esta oportunidad que nos has concedido de estar al calor de tu palabra, considerando las advertencias que nos has dejado para que nosotros estemos alerta, para que no nos durmamos, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que siempre estemos dependiendo de la obra de nuestro Dios, del cuidado de Él, de la dirección del Espíritu Santo. Queremos una vez más dar gracias por cada hermano, por cada hermana de la asamblea allí en Conchalí, y deseamos que sean guardados para la honra y la gloria de tu nombre. Si hay hermanos enfermos, nuevamente pedimos para que les sane si es tu voluntad así, y les quite los dolores si los tienen. Y queremos pedir una bendición muy especial para que hoy encomendarnos en tus manos y a tus cuidados. En el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.